traen sus Biblias, amén. Entonces vamos 3:20. Recordemos que cuando hablamos del libro de Marcos, hablamos de uno de los 4 evangelios, amén. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, y en ese orden. Quiere decir que estos libros hablan del evangelio de Jesús, de la vida de Jesús en la tierra. Amén. Y vamos a ver una porción de la palabra en donde se habla acerca de la división. La división quizás entre los que están, la división entre los que están con Dios y los que no están con Dios. Es importante verlo esto porque una casa dividida, ¿no qué? No prosperará, no crecerá, no permanecerá. Hay muchos sinónimos para esa palabra. A veces están peleados, la mayoría están peleados con la palabra prosperar, pero prosperar no solamente significa que vas a crecer con dinero, sino prosperar es que puedes crecer en muchas áreas de tu vida, principalmente en la que nosotros buscamos, que es que el reino de Dios se establezca y siga ¿qué? Creciendo entre la gente. Amén. Entonces vamos al versículo 20, Marcos 3:20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era un momento en el que la gente estaba muy, pero muy entusiasmada por escuchar la palabra, por escuchar a Jesús, por escuchar su evangelio, por escuchar las buenas nuevas, y así nos podemos ir un buen rato, por escuchar lo que Él traía del cielo. Y eso es satisfactorio verlo porque decimos, bueno, entonces sí hay gente que quiere escuchar la palabra. Claro que sí, hay gente que quiere escucharla, pero también tiene que haber gente que quiera ¿qué? Predicarla, que quiera hablarla. Amén. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, fíjate, como dice aquí, cuando vinieron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Fíjate cómo usan o cómo se oye esa expresión. Vinieron para prenderle. No es que le vayan a echar gasolina y un cerillo, no. Vinieron para apresarlo. Hazme un favor, hay una bolsa allá adentro. A ver, después de esta pausa, les decía que había quienes buscaban, pero fíjate, dice, si cuando lo oyeron los suyos, o sea, los de su pueblo, fíjate qué significativo es esto, la propia gente que debía apoyar a Jesús buscaba apresarle, prenderle. Uno diría, bueno, pues, ¿cómo que ni en tu propia casa te pueden apoyar? ¿Cómo que ni en tu propia casa pueden decir, oye,
¿En qué te apoyo? Si vas a la iglesia, si vas a orar, si vas a predicar, ¿en qué te puedo apoyar? Nos vamos a dar cuenta que desde ahí hay una división entre los que son de Dios y los que no son de Dios, aún siéndole del mismo pueblo, aún siendo parte de la misma gente, aún cuando crecieron en el mismo lugar, crecieron con las mismas carencias porque estaban siendo oprimidos por otras naciones. Aún con todo y eso, no se daban cuenta que estaban del lado equivocado, y al que buscaban apresar era el Hijo de Dios. Pero esto es importante verlo porque a veces en nuestros propios hogares puede haber dos bandos: quienes quieren algo con Dios y quienes no quieren nada con Dios. Y en vez de decir, bueno, los que no querían nada con Dios, decir, bueno, que Jesús siga predicando. No querían que predicara, no querían que siguiera hablando del amor de Dios, no querían que siguiera hablando de la salvación de Dios, no querían que siguiera hablando sobre la hipocresía, o no querían que siguiera hablando sobre el pan, sobre la palabra, no querían que siguiera hablando nada de eso. Su propia casa estaba dividida. Y se agolpó de nuevo la gente, dice, y cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle, para callarlo, para apresarlo, para decirle, ya no lo hagas, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir esto? No está en sus cabales, está diciendo cosas que no son buenas para ellos. Estaba diciendo que había quienes eran ovejas y quienes eran lobos. Estaba hablando cosas que a ellos no les convenía, porque ellos querían seguir igual. Hay personas en sus propias casas que quieren seguir igual y van a seguir igual. Y aunque tú estés predicando la palabra, quizás ellos no entiendan o no quieran entender, pero tú no te tienes que afligir por eso. El problema es que a veces aquellos se pueden levantar contra ti. ¿Y tú y yo qué tenemos que seguir haciendo? Seguir predicando, seguir hablando, seguir leyendo, seguir aprendiendo de la palabra. Amén. Hay muchos que se afligen y dicen que pastor, me atacan en mi casa, nadie quiere saber de la palabra. Claro, pues sí, Jesús mismo lo pasó. Siendo el Hijo de Dios, no contó con el apoyo de su propia familia, no contó con el apoyo de su propio pueblo, no contó con el apoyo de la gente que se suponía que lo tenían que apoyar. Las iglesias tenían que apoyarlo, en este caso los lugares de oración tenían que apoyarlo a él, y no todos lo hicieron. Hubieron quienes no estuvieron de acuerdo y decían, hay que apresarlo y hay que crucificarlo. Pastor, pero me siento atacado. Sí, Jesús se sintió atacado también y lo atacaron. Por eso decían que estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales, que no sabía lo que decía y que eso les traía problemas a ellos. Miren, cuando alguien está hablando cosas, no te va a afectar en nada, a menos que sepas que lo que está diciendo es verdad. Ahí sí te afecta. Cuando alguien habla mentiras de ti, no te tiene por qué afectar, ¿o sí? No, está hablando mentiras. Pero sí te afecta un poco cuando te dice tus verdades. Híjole, sí es cierto. No lo he hecho así. Por ejemplo, una persona que es muy activa y que está para todos lados y todo eso, y por ahí alguien dice, él es flojo. A esa persona no le afecta en nada. Tal vez tenga otros detalles, se ha distraído. Dice, ese es bien distraído. Y uno dice, híjole, eso sí me dolió porque sí es cierto, soy distraído. Pero así somos. Cuando nos dicen nuestras verdades, como que sí nos duele. Pero cuando están hablando mentiras de nosotros, ¿qué nos tiene que doler? Es que están hablando mal de mí. Déjalos que hablen. ¿Son mentiras o no? Son mentiras. ¿Son verdades? Ese está loco por Dios. Ay, pues sí.
Y eso no me tiene que avergonzar tampoco. Sí te puede avergonzar, te decía, algo que pueda ser verdad y que no te agrade de ti mismo. Pero de Dios, de Jesús, que decían, está predicando, está diciendo cosas que no tiene que decir, cosas que a la gente que no quería cambiar su caminar, le dolían. Gente que estaba acostumbrada a hacer las cosas como ellos querían, les dolía. Porque Jesús les decía a esos que eran bien víboras, bien serpientes, eran venenosos. Y eso les ardía a ellos. Porque sabían que estaban mal. Porque sabían que debían ponerse a cuenta con Dios y no lo hacían. Dice en el 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Fíjate la declaración que hacen, tiene a Belcebú, tiene a Satanás en su vida. ¿Cómo se atrevieron a decir eso de Jesús? ¿Cómo se atrevieron a decir que una persona tenía a Satanás en su vida? Cuando lo que hacía Jesús, ¿qué era lo que hacía? Llevar el evangelio, predicarlo, guardar una vida en santidad, cuidaba a su mamá, cuidaba a sus discípulos, buscaba el bien de ellos, les daba pan, les daba peces, les daba provisión. Cuando alguien necesitaba para dar los impuestos, le ayudaba a pagar los impuestos. ¿Cómo podían decir que una persona así tenía a Satanás en su vida? Es como cuando alguien habla de los defectos de alguien más, pero tiene esos defectos en realidad. Y no el otro, él. ¿Has oído que de repente dicen, es que ese cuate es bien orgulloso? Y te quedas, Nel, pues el que eres orgulloso eres tú, men, no aquel. Hablan como por reflejo, lo que ven en otro, o tratan de ver en otro lo que ellos mismos son. Mira, pero es que es bien así. Pues tú también lo eres. Ellos veían en Jesús un peligro, porque tenían que cambiar su forma de hacer las cosas, porque tenían que arrepentirse de sus pecados y ellos no estaban buscando arrepentirse de nada. Por eso decían, Jesús tiene a Belcebú. Jesús nos quiere obligar a hacer algo que no queremos hacer, que es aceptar su palabra, aceptar la palabra de Dios, buscar la salvación, buscar la santidad, buscar el estar más cerca de Dios a través de la oración. Eso no les agradaba. Y más cuando les decían, van a tener que cambiar su forma de vida para con sus familias, para con sus amigos, para con ustedes mismos. Jesús hablaba mucho de eso, del amor entre la gente, del amor con las personas, del esforzarte, de no quedarte como estás, sino de seguir creciendo, de usar tus talentos, de usar cada cosa que Dios te dio para salir adelante. Pero eso a la gente le incomodaba. A los fariseos, a los escribas les incomodaba, porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que ellos querían, nada más. ¿Qué es más fácil? Decir que alguien que está hablando cosas para tu bien, para mi bien, decir que tiene al diablo, que decir, oye, tal vez sí tiene razón. Tal vez tal vez yo soy el que está mal. Lo más seguro es que yo sé el que está mal, porque lo que me está hablando es verdad. Me está hablando de que deje la hipocresía. Me está hablando de que deje de hacerme la víctima. Me está hablando de que deje de hacerme el que nada tiene, cuando Dios me ha dado todo. Me está hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, sí es cierto. Tal vez Él tiene razón, Jesús tiene razón. Pero hay quien dice, no, yo no puedo. Yo así estoy bien. ¿Para qué moverle? Así no tengo ninguna obligación de nada. Ni me voy a esforzar, ni voy a buscar de Dios. ¿Para qué?
Prefiero gastar en esto que a veces que en una Biblia. ¿Para qué hacer tantas cosas? Cuando Jesús simplemente le decía que le aceptaran. Cuando Dios quería que le aceptaran a Él. Aceptaran su palabra. Pero para ellos era más fácil decir que Jesús tenía el diablo adentro. Que tú tienes al diablo adentro, por eso tú eres el que estás mal. Hay gente que dice, sí, pero tú porque tienes necesidad, yo no. Tú por eso buscas a Dios. Yo no tengo esa necesidad. Tú sí, tú estás mal. Tú haces mal esto. Todos necesitamos de Dios. Y decir eso muestra que también esa persona necesita de Dios. Amén. Dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera, ¿qué? Demonios. Fíjate, o sea que él tenía el diablo adentro y que él por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. ¿Qué tan loco está esto, verdad? Loco en el mal sentido, o sea, de no pensar por un momento y decir, a ver, ¿cómo yo siendo demonio voy a echar fuera otros demonios? No se puede. Como decir una persona endemoniada no puede echar sus demonios afuera. ¿A quién necesita? Para echarlos fuera. A Jesús. Un endemoniado no puede echar fuera a sus propios demonios. No puede. ¿A quién necesita? A Jesús. Por eso hay tantas personas que sufren de eso. Porque ellos no pueden echar fuera demonios. Al contrario, atrae. Por eso cuando Dios nos habla acerca de que la casa está limpia, cuando logra y limpia todo, que la cuidemos porque entonces pueden regresar más, hasta 7 veces más. Por eso nuestra vida espiritual es importante. Y cuando le hablaban de esto a Jesús y decían, es que tú tienes demonios y tú los echas fuera a los demonios. Eso no se puede hacer. No se puede. Un demonio no puede echar fuera otros demonios. Un endemoniado no puede echar fuera a sus demonios. No puede. Necesita a Jesús en su vida para que Jesús lo libere de los demonios. Amén. Por eso cuando las personas endemoniadas llegaban a Jesús, los demonios salían huyendo. Porque decían, yo no puedo con esto y no puedo con él y no voy a poder. Por eso también cuando oramos por la gente decimos, Señor, en el nombre de Jesús, haz libre a esta persona de los demonios que tiene. Los demonios salen, pero es responsabilidad de las personas si les vuelve a abrir la puerta para volver a entrar. Porque tú y yo no podemos estar en la puerta del corazón de la persona o estar con la persona y vigilarlo y decirle, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, es la misma persona que puede volverle a abrir las puertas a los demonios y volverse a endemoniar. Por eso es tanta personas que se les dificulta ser libres o tener una permanencia en libertad. Pueden ser libres un año, un mes, pero si no se agarran de la mano de Dios, van a volverse a endemoniar. Por eso dice, porque por el príncipe de las tinieblas, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Era totalmente incoherente. Nadie, ningún demonio podía permanecer en el mismo lugar donde estaba Jesús. No podía. Y si Jesús está en tu vida, tampoco ningún demonio va a poder entrar en tu vida ni en tu corazón. ¿En cuál vamos? 23. Y habiéndolos llamado, les decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Incoherente, ilógico.
y totalmente antiespiritual. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? No se puede. No se puede. Les vuelvo a repetir, ¿cómo un endemoniado puede echar fuera a otro endemoniado? No se puede. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. Por eso les decía como por parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No se puede. Y habiendo los llamados, les decía en parábolas. Bueno, 24. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede ¿qué? Supongamos por un momento, ya ven que hay de repente cada cristiano, pero supongamos ahora que no es cristiano. Los que de repente van a un centro espiritista, que sabemos que no es de Dios, y van ahí y dicen, a ver, te voy a pasar 3 ramas de pasote y 2 de cilantro, y se te van a salir los chamucos, y te vamos a pasar 3 huevos, y vas a ver que ahí sale lo malo que traes. No te pueden sacar ni un demonio, nada. Porque no pueden ellos atentar contra sí mismos. En cambio, llegas a la iglesia, oramos por ti, eres libre en ese momento. Todos salen porque no pueden con la presencia de Dios. Pero vuelves a dejar la puerta abierta y así como salieron, ¡fum!, vuelven a regresar. Es como si salieran, se encuentran otros 20 allá afuera y dicen, 20 compa, acá está bueno. Y ya está limpio otra vez. Vamos a hacer nuestros desastres en la vida de esta persona. Y vuelven a orar por ti y vuelven a salir 20, 30. Pero ya fueron por otros compas. Porque la fiesta está buena. Salen y traen otros 50 y vuelven a entrar porque ya está limpia la disco otra vez. Mira, cuando trabajé en el Alebrije era una disco que estaba todo oscuro, había unas cuantas luces. Entonces estaba el ruido y tú pasabas por todos lados normal. Cálmate cuando prendían la luz, cuando quitaban el audio, el sonido. Tú caminabas y se escuchaba clas, 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 todo pegajoso en el suelo, pegajoso, como no tienes idea. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez por las bebidas o por otras cosas, pero estaba pegajoso el suelo por todos lados. Y ya con las luces prendidas, te dabas cuenta que estaba bien sucio ahí. Pero la gente cuando entra está todo a oscuras, no te das cuenta que está sucio el lugar. Entonces salía yo de ahí y llegaba como una tropa de 3, 4 personas y a limpiar todos y dejaban impecable. Una vez me tocó ver limpio, pero limpio, que ya los pies ya no sonaban. Listos para que otra vez llegaran en la noche la gente que necesita de eso. Hay gente que necesita de eso. Dicen ellos, para olvidar mis problemas, los problemas ahí van a seguir. Porque los demonios ahí siguen, en las circunstancias, en los problemas, ahí siguen. Ah, pero me voy a alegrar. ¿Cómo te vas a alegrar? Como el que se droga o el que se alcoholiza. Para liberarte, no. Para que hagan fiesta nada más los demonios. Para lo único. No es que tu cuerpo se calme. Es que tu cuerpo simplemente les está dando lo que ellos quieren. ¿Qué quieren de ti los demonios? De tu tiempo, tu esfuerzo, que seas una persona dispuesta solamente a hacer lo que ellos digan. Por eso les hablo de que es importante cuidar a sus familias, porque era lo que Dios quería. Si tú eres salvo, también tu casa va a ser salvo. Si tú cuidas, también Dios te va a seguir cuidando.
Pero si tú dejas que eso entre, si tú no cuidas que haya algo de Dios en tu casa, difícilmente Dios va a poder permanecer ahí. Y lo único que hacen los demonios es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y entrar y salir cada vez más y cada vez más. Hay que tener mucho cuidado. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, ¿qué? Ve con, porfa, ahí con él. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Miren, y esto va para los dos lados. El de Satanás no puede permanecer si está dividido. ¿La de abajo también? No, esa es de la puerta. Ah, bueno, ¿la de abajo quiere? Es la larga, la de la llave larga. Por favor. La más larga que hay ahí. Gracias. Les decía, cuando hablamos de permanencia, y se los decía al principio, hablamos también de que hay reinos, en este caso, puede ser el reino de Dios o el reino de Satanás, y no pueden luchar contra sí mismos. Entre ellos no luchan. Entre hijos de Dios no podemos luchar. Amén. Es que se peleó la hermana con el hermano. Se pelearon. Si tienen a Dios, van a solucionar su problema. Si no tienen a Dios, va a haber más pleitos. Porque dos hermanas que si una tiene a Dios, al menos puede haber algo ahí que se solucione. Pero si las dos están iguales, o si los dos están iguales, va a haber problemas. Siempre. Si al menos uno tuviera a Dios y permaneciera, y se congregara, y orara, se podrían solucionar los problemas. Pero hay algo raro, también, que yo veo. Los dos, cuando una pareja, aparentemente los dos son de Dios, pero llega el problema y los dos se van. Entonces los dos no eran de Dios, simplemente pues uno estaba porque el otro estaba, tal vez, pero no porque amaran a Dios. Por eso les decía que cuando vienen los fariseos decían, es que tú tienes a Satanás, tú estás haciendo lo malo. Oye, somos del mismo pueblo, traigo a confirmar la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a estar divididos? Y no es que estuvieran divididos, es que realmente ellos no estaban con Dios. Esa era la cuestión. No querían nada con Dios. Amaban más sus costumbres que el hacer algo para Dios. A ellos les gustaban que los trataran bien porque eran escribas, que los trataran bien y que los saludaran bien porque eran sacerdotes. A ellos les gustaba que la gente los viera con autoridad, pero ellos ver con autoridad al Hijo de Dios, no. ¿Cómo por qué? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede, ¿qué? Permanecer. Por parábola lo estaba diciendo esto. La casa de Dios, decía, no puede estar dividida. Si se divide, no permanece. Hasta el día de hoy, la casa de Dios sigue estando unida. Hasta el día de hoy, la casa de Satanás también sigue estando unida. Tú y yo elegimos en qué casa estar. Tú y yo elegimos a quién recibir. Podemos recibir a Dios en nuestro corazón o podemos recibir a miles de demonios en nuestro corazón. ¿Podemos ser libres hoy? Claro. ¿Podemos formar parte del mismo equipo de Dios? Por supuesto. Pero es algo que tenemos que hacer también por decisión. Yo decido servir a Dios.
Yo decido amar a Dios. Yo decido orar, yo decido predicar. Dios, úsame. Si para eso me llamaste. Si no, para los que me hayas llamado, yo aquí voy a estar. Estos que oían a Jesús estaban siendo llamados a arrepentimiento, pero ellos preferían acusar a Jesús de ser un hijo del diablo. Por eso, esta es bien clave, y aquí dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal cual no puede permanecer. En los matrimonios, sino, ¿cómo se ve, o en las familias, cómo se ve que una casa está dividida? Cuando un solo proyecto no lo pueden llevar a cabo. Es que vamos a hacer esto. No pueden. No pueden porque cada quien tiene sus planes y sus cosas que quieren hacer. Y estar dispuesto a hacer un proyecto es estar dispuesto a dejar a veces los demás proyectos por un lado. Hay gente que no quiere dejar su proyecto personal, aun cuando tiene su matrimonio. Y trabajar como matrimonio es trabajar en equipo. Es algo que aquí en la iglesia también se usa. Si vamos a trabajar como iglesia, vamos a trabajar en conjunto. Amén. Unidos, pensando lo mismo, apoyando el mismo propósito. Pero eso es lo que a veces nos falta como iglesia. Híjole, lo dijo el pastor, pero como que yo no estoy muy de acuerdo. No lo quiero hacer. No, es más, dile, no voy a ir ese día, porque no estoy de acuerdo. Claro, si no estás de acuerdo, pues no estás de acuerdo. ¿Quieres apoyar o hacer otra cosa? Cuando hablamos de unidad, hablamos de estar de acuerdo, a veces con lo que diga otro. En este caso, ¿pueden los hijos no estar de acuerdo con los papás? Es un ejemplo que les doy mucho. En una casa puede haber un gasto de 12,000 pesos al mes. Los hijos ya trabajan, los papás trabajan, pero no logran ponerse de acuerdo quién va a poner qué cosa. No logran ponerse de acuerdo. Y no le exigen al que está endemoniado porque pues tampoco, nos lo echamos encima. Le exigimos nada más a los hijos de Dios. Puede ser. Pero si una casa se logra poner de acuerdo, esa casa ¿qué le va a pasar? Va a permanecer, pero también va a prosperar. La casa se destruye cuando la misma familia no está de acuerdo. El reino de Dios está de acuerdo. Satanás está de acuerdo con los suyos también. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo en nuestra propia casa. Por eso a veces le digo a los que son líderes de casa o sus papás o los que son papás, ¿qué se hace? Lo que dice el hijo o lo que dicen los papás. ¿Quién manda? ¿Quién lleva el liderazgo ahí? ¿O los hijos hacen lo que quieren? No. La casa de mis padres es de mis padres y se va a hacer lo que mis padres digan. En mi casa se va a hacer lo que yo diga. Porque un día sus hijos también van a tener casas y cuando tú llegues no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que tus hijos digan. ¿Sí o no? Pues claro, porque ya es su casa, su hogar. ¿A poco no se ve mal que cuando la suegra está en casa de la nuera, la suegra quiere mandar y quiere hacer todo a su modo? Pues claro, porque es la casa de su hijo y de su nuera, o de su hija y de su yerno. Es su casa, pueden hacer lo que ellos quieran. Puede estar hecha de cabeza, es su casa. Pero en la casa de uno pues, se va a hacer lo que uno quiera. En la casa de Dios se va a hacer lo que Dios quiera. En la casa de Satanás se va a hacer lo que él quiera. Por eso tenemos que tomar decisiones y decir cómo voy a prosperar, cómo voy a permanecer, poniendo de acuerdo a mi casa. Solamente así. Matrimonios que están en desacuerdo no crecen,
no prosperan. Van a seguir igual 10, 20, 30 años. No van a lograr nada. Y no es algo que yo les diga, híjole, es maldición. No. Yo he visto matrimonios que aunque no son cristianos, se ponen de acuerdo y logran prosperar. No quiere decir que tengan a Dios en su vida, pero una de tantas cosas logran sobrellevarlas, que es lo económico. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida y queremos prosperar, no vamos a poder prosperar si seguimos divididos. Tu matrimonio está dividido, no permanece. Tu matrimonio está dividido, tu familia está dividida, no permanece. Se va a destruir. Y hay ejemplos de eso. Pastor, dejé entrar a los demonios, probablemente. Quise hacer lo que yo quería, muy probablemente también. Pero en el momento en que tú le pides a dar ese lugar a Dios, Dios va a empezar a restaurar y te va a hacer crecer y vas a permanecer y vas a prosperar, porque tu casa no está dividida. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque su casa estaba ¿qué? Aquí en la tierra, su casa estaba dividida. Por eso lo crucificaron. Si su casa no hubiese estado dividida, tal vez ni habría sido necesario que Jesús bajara. Pero Dios aquí nos está mostrando, sí es cierto, hay dos bandos, el de Satanás y el de Dios. Hay dos bandos. Tú decides. Tú sabes cómo te va con Satanás, pero también sabes cómo te podrá ir con Dios, porque has escuchado la palabra. Al menos los que han estado aquí lo saben. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Hasta el momento no ha llegado su fin de Satanás. ¿Quién le va a dar fin al reino de Satanás? Dios. Con una casa unida. Por eso a Dios le enfada, a Dios le enfada. Al diablo, es al diablo el que le enfada. Que la iglesia de Dios sea unida. Que tu casa esté unida. Que tú por fin te hayas puesto de acuerdo con tu esposa, con tu esposo. Que tengan proyectos juntos. Que quieran hacer cosas nuevas. Que busquen algo más que lo que ya tienen. No digo que no estemos alegres con lo que tenemos. Debemos estar alegres con lo que tenemos. Pero todos tenemos sueños. Dios nos ha dado sueños. Amén. Y yo no quiero verte igual en 5 o 10 años. Yo quiero verte, bueno, con más bendiciones. Amén. Pero eso no se logra si no estamos de acuerdo. Si ustedes no se ponen de acuerdo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes, ¿qué? No le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Fíjate lo que está diciendo. Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí habla de que si hay una lucha entre dos bandos. Hay una lucha. Ningún matrimonio puede ser dos bandos. Deben estar de acuerdo. Le preguntaba hace un tiempo a mi cuñado, ¿ya se pusieron de acuerdo quién va a ser el malo? No el malo de que sea del diablo, sino que en un matrimonio, digo, tomando en cuenta cómo vi a mis padres, uno era el malo y uno era el bueno, según yo, de niño. Siempre era
Vas a ver ahorita que llegue tu padre. Ni modo. Y sí, me las veía con mi papá. O ahorita que llegue tu mamá. Y ni modo, me las veía con mi mamá. Pero siempre había alguien malo en el aspecto de quien me tenía que corregir. No todos pueden ser buenos. En un matrimonio se tienen que poner de acuerdo. Cuando el papá dice algo, oye, vamos a hacerlo de esta forma, a ver cómo nos va. Si la mujer no está de acuerdo, la esposa no está de acuerdo, ¿qué va a pasar? Va a decir, tu papá dijo, pero no creo que... Si quieres hazlo, si quieres no lo hagas. Y más con los hijos. Pero cuando un matrimonio se pone de acuerdo, uno dice algo y el otro ¿qué? Lo respalda. Amén. Cuando yo digo algo aquí en la iglesia, yo espero que me respalden. Porque cuando tú digas algo en tu casa, yo te voy a respaldar también. No, sí, hazle caso. Hazle caso. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, siempre. Porque el diablo está de acuerdo con sus demonios. Dios está de acuerdo con sus ángeles. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que hacemos, con nuestras familias, con la iglesia y con lo que nos toque hacer. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Decían, Jesús tiene a Belcebú, pero Jesús ¿a quién tenía? Al Espíritu Santo. Cuando Jesús parte al cielo, ¿a quién deja? Al Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo caminaron juntos. Por eso dice aquí, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Si una persona te está apoyando, te está diciendo, te está hablando con la palabra de Dios, está orando por ti, ¿qué tiene? Al Espíritu Santo. Amén. Y si tú hablas mal de esa persona, pues tú te vuelves juicio. Por eso en el lugar, a la iglesia que tú vayas, si es esta, y aquí vas a estar, tú debes estar consciente, todos debemos estar conscientes que cada quien tiene una labor, que cada uno de nosotros camina con el Espíritu Santo, si hacemos su voluntad del Espíritu Santo, si hacemos la voluntad de Dios. Amén. Si no lo hacemos, nos vamos desviando y estamos en la casa equivocada. Si tú planeas estar en esta casa, hay reglas, hay normas que se tienen que seguir. Tienes que leer, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando de Dios, tenemos que seguir sirviéndole a Dios. Amén. Pero es que Él no la sigue, eso no importa. Nos está hablando Dios en lo personal, a los que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ya te decían que Jesús tenía a Belcebú. Por eso Jesús dice, cuidado con lo que hablan, porque al que tengo es el Espíritu Santo. Dice en el último versículo que vamos a ver hoy, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cómo se ve si tienes un espíritu inmundo o al Espíritu Santo? No en tu ropa, puedes venir sucio por el trabajo, no en tu forma de ser quizás, porque pues Dios va trabajando en el carácter, en la permanencia. Lo que es de Dios, ¿qué? Permanece.
Si tu familia es de Dios, va a permanecer. Si tu trabajo es de Dios, va a permanecer. Si la iglesia, esta iglesia es de Dios, va a permanecer. Amén. Pongámonos de pie un momento. Si tienes ahí a tu familiar, ponte ahí con tu familia. Vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Jorge, vete allá con Arturo. Vete allá con él. No es tu familia, pero los dos son cabezas de sus hogares. Con Arturo allá. Tómalo del hombro, o abrázalo, o tómalo de la mano, como quieras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada hogar, por cada iglesia, Señor, por cada persona, Dios, que está integrada. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios, que obres en ellos. Que haya unidad, Señor, en sus hogares, que haya unidad en sus trabajos, que haya unidad en la iglesia. Padre, que podamos vivir un tiempo, Señor, en el cual tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, haciendo tu obra poderosa. Vamos, dile al Señor, Señor, deseamos con todo nuestro corazón seguir unidos a ti, Dios. Enséñanos, Padre, con tu palabra, con sabiduría del cielo, Señor, cómo mantener unidos a nuestras familias. Cómo trabajar en los mismos proyectos y estar de acuerdo, Señor, porque sabemos, y hoy nos has enseñado, que una casa dividida no permanece, ni mucho menos prospera. Que una casa dividida, Señor, al estar en desacuerdo, no va a poder hacer cosas nuevas, ni proyectos nuevos. Que una casa dividida difícilmente, Señor, se va a poder levantar. Oramos por unidad. Oramos, Dios, por nuestras casas. Y te pido, Señor, que nos sigas enseñando cómo ponernos de acuerdo con los demás. Cómo poner de acuerdo. Cómo poner y organizar en los lugares en los que estamos. Organizarnos como uno mismo, como un solo cuerpo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Amén. Ponle detener. Vamos a tomar nuestro asiento y a dejar que los niños